Creamos reglas de juego claras. Reglas de juego claras. Pusimos manos a la obra y decidimos confiar en lo que podemos lograr juntos. Estamos haciendo cambios profundos que son para que perduren. Son para los argentinos y van a quedar más allá de un gobierno. Le pregunté como cada vez que lo veía a Rodrigo o a la esposa, o la veía a la gordita ahí asomada en la reja, que me acercaba a saludar, le pregunté, ¿y la gorda? Y se la voy a buscar al jardín. Se da, sube al auto, o sube al auto no, abre el auto y empiezan los gritos, una situación desesperante, de desesperación, de tirarse al piso, de gritar, díganme que es una pesadilla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenida, Lourdes. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Cómo va, Cancelare? Buenas noches, Paulino, muy bien. Antes de meterme de lleno en toda la actualidad, bienvenida, Paola. Muchas gracias, Paulino. Y antes de hablar de lo central en la Argentina, de lo que ha sido el intenso miércoles con protestas en la 9 de julio y con mucho malestar expresado en la calle, el día en el que aparecieron algunas precisiones respecto al acuerdo de ese famoso bono de fin de año obligatorio para los privados, pero no necesariamente para el sector público, y que tiene algunos bemoles que vamos a intentar hablar en un ratito con Alejandro. En medio de las discusiones por el proyecto de presupuesto ya avanzado en territorio bonaerense, la discusión que mañana se va a dar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente van a poner multas mucho más severas para los conductores de Uber, pero al mismo tiempo van a intentar terminar con un viejo, yo diría, esquema de movilización argentina a través de micros escolares a las marchas por parte de distintos sectores, a partir de multar a los conductores y al mismo tiempo quitar las licencias para prestar ese servicio, etcétera, etcétera. Y en medio de la transición que arrancó en Brasil con Temer, Bolsonaro, de la cual vamos a hablar con Gustavo Segre en un ratito nada más, del dólar rebotando un poquito, en fin, de todo lo que habitualmente hablamos, hay tres aspectos que quiero contarles muy rápido que a mí me llamaron la atención y que me impactaron, digamos. Uno se dio en la ciudad de Rosario. Rosario, la ciudad de Rosario, emblemática ciudad de Rosario. ¿Qué pasó allí? Bueno, le dictaron la prisión preventiva a un joven. ¿Un joven de cuánto? 29 años. ¿Sabes qué hacía Lourdes? Hacía llamados o se contactaba con terceros al 911, todos falsos, a propósito de supuesta asistencia policial o asistencia médica en virtud de graves ilícitos que nunca ocurrían. Le detectaron 139 denuncias falsas al 911. ¿Saben qué? Va a estar 30 días presos. 30 días presos. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? 30%, dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, de las llamadas al 911 no requieren urgencia. Me parece un caso ejemplar en medio de mucha desidia en cómo administrar cuando se transgrede la ley, se afectan recursos y se pierde tiempo en ir al lugar que hay que ir. A propósito de los llamados al 911. Además, son fondos limitados y son recursos limitados. Entonces, ¿cómo es? Yo llamo siempre. El otro día había una persona sospechosa que se metió debajo de Panamericana y Camino de Bonaire como para tomar. Ahí se bajó, se metió, agarró un bolso, se subió a una bici y salió. Yo avisé porque para mí era una actitud sospechosa. Bien. No sé si fueron. Pero corresponde. Ah, una cosa es bien. eso, otra cosa es simular que... Estamos hablando de aquellos que denuncian falsamente. Y hacen permanentemente. denuncias falsas. Ya lo habíamos contado nosotros de un caso en provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás de un hombre que llamaba constantemente avisando de amenazas de bomba en establecimientos escolares? Sí, claro, efectivamente. Contamos ese caso hace un tiempo atrás. Bueno, ahora este es similar, también con denuncias falsas. ¿Qué es lo que hace? Movilizar todo un sistema judicial
grande y es dinero y policial. Y recursos del 911, muchas veces los bomberos, etcétera, ¿sí? Porque daban cuenta de incendios que no existían y ese tipo de cuestiones. Quiero marcar esto porque esto se aplica a partir de un código contravencional, que es el que la ciudad de Buenos Aires mañana va a votar, que es el que la provincia de Buenos Aires va a empezar a discutir, el proyecto entró esta semana, y que es el que a nivel nacional probablemente termine decantando luego de la discusión que el gobierno aspira a tener el año próximo en medio de la reforma del Código Penal, en la integralidad del plexo jurídico argentino. El otro tema es, hoy se conocieron los datos oficiales del INDEC sobre cómo están viviendo muchos argentinos. ¿Qué tienen? Tienen agua, tienen gas, tienen luz. ¿Qué accesibilidad a servicios tienen? Bueno, ¿saben qué? Solo la mitad de los argentinos en el país, de los 40 millones que podemos abastecer a más de 400 millones en el mundo para que coman, menos de la mitad tienen los 3 servicios que muchos de ustedes que nos están viendo probablemente tengan: luz, gas y agua. Solo menos del 50%. O sea, la generalidad es no tener los 3 servicios, es tener al menos 1, 2, pero no necesariamente los 3. Cuando uno lo desagrega, 88% de la población urbana tiene agua corriente. 88% de la población urbana. Red de gas conectada, 2/3 partes. 2 sí, 1 no. 75%. Población urbana, 66%. Y finalmente, con cloacas, la cobertura es 66,6%. También 2/3 partes tienen cloaca, 1/3 no tiene cloaca. Poblaciones urbanas. Saco componente rural, poblaciones de menos de 5.000 habitantes, extendidas a lo largo y ancho de toda la Argentina, en buena medida mayoritarias en la concepción de municipios que la Argentina tiene, etc. Me parece muy descriptivo de dónde estamos. Es más, 6,6% de los hogares, donde viven casi el 8% de los habitantes de la Argentina, 1 de cada 12 habitantes del país, están en una vivienda que se encuentra cerca, contigua, a un basural, con todo lo que en términos de contaminación eso implica. Es pilla inflamable, en algún caso es a la vera del riachuelo en otro, es en multiplicidad de lugares, Quilmes, por citar algunos distritos, donde mucha gente vive cerca de basurales a cielo abierto, sin tratamiento, con un enorme impacto ambiental. Toda la franja del Camino del Buen Aire. Sin ir más lejos en el acceso. Toda. Bueno, entonces fíjense, 2 aspectos de 2 cuestiones muy distintas, chiquititas, muy pequeñas, pero descriptivas también. Una de lo estructural de la Argentina, lo segundo. Lo otro de que si hay voluntad política se puede, y que si hay voluntad política y al mismo tiempo se aplica con rigurosidad la ley, tal vez algunas cosas algún día empiecen a cambiar. Bueno, en términos políticos, el presidente habló de la reelección otra vez, y hoy en campaña incluso hizo alusión a que las energías renovables podrían ser el 20% del total de energía que consuma la Argentina en 2025. Sí, un presidente que habla de lo macro y tiene conciencia de lo que quiere ir, ahora en lo cotidiano sufre todas las contingencias, no lo sufre, a veces las provoca, ¿sí? Pero que está en ese proceso entre el país ideal y el país. Massa salió a cruzarlo buscando protagonismo, buscando efectivamente cierta centralidad política. Lo hizo con un tuit bastante duro y dijo: Cambiemos, no hay futuro. O sí. Cambiemos, no tiene futuro. No sé si tenemos el tuit de Massa, pero fue bastante elocuente. Mientras tanto, Cristina reaparece la semana que viene en la contracumbre. Este es el tuit de Sergio Massa. Sí que hay otro camino, aunque Macri se postule para mantener un rumbo fracasado y doloroso. El camino de Cambiemos no tiene salida, ni futuro, ni solución. Argentina está preparada para otro presidente y otro gobierno. Bueno, lo que hablan es de otro presidente de transición, pero ahora lo hablan desde el peronismo. Que no sea Cristina, que sea un presidente de la transición, como puede llegar a ser Sergio Massa para algunos sectores, y que después de esa transición surja un proyecto verdadero. Ahora bien, perdóname, Paulino, un paréntesis. Cristina Fernández de Kirchner lo sigue esperando a Sergio Massa para dialogar. ¿Vos crees que esa relación puede reconstruirse? Para Cristina Fernández de Kirchner es imprescindible reconstruir esa relación y que también Sergio Massa acepte ser candidato a gobernador. Lo que Sergio Massa cree que nunca puede ser candidato a gobernador
mucho menos con un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si eso no se produce, va a haber 2 presentaciones del panperonismo en el escenario electoral, con lo cual lo que hoy también Alberto Rodríguez reclamó casi de una manera muy lineal, no se va a dar la unidad. Ahora, reitero, es una etapa de negociaciones. Sí. Si Massa se baja la gobernación, listo, habilita cualquier tipo de especulaciones, cuando además está prevista la posibilidad de desdoblar las elecciones. En la provincia. Lo que está claro también es que Urtubey, por caso que dio una entrevista hoy, dijo, es muy difícil correr por la derecha a Cambiemos, en la idea de construir un Bolsonaro a la Argentina, digamos, que sea disruptivo el sistema político, etcétera, algún círculo rojo, alguna parte del círculo rojo hasta lo piensa. Pero Urtubey hoy dijo, el peronismo debe transitar sin Cristina, que es pasado, hacia adelante con una coalición de centro-izquierda donde debe contemplarse a Massa, a Stolbizer, Ricardo Alfonsín y Lifshitz, el actual gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Es unible eso? ¿Es 2 más juntable? 2 no siempre da 4 en política, menos 5, se dan sus episodios muy aislados. La Alianza fue un ejemplo de 2 más 2 dando 4 o casi 5. Cambiemos también lo pudo dar, pero son particularidades. No sé si estas cuestiones se repiten más con estos escenarios, con estos resultados. Sí, está muy atomizada la vida política además y no necesariamente las bases respondan a las conducciones ni las cúpulas. La CGT hoy dio casi por cerrado la idea de un paro después del pacto y el acuerdo por un bono, cuyo decreto todavía no está. Habrá que ver cómo termina resultando en la letra chica. Mañana siguen las reuniones. Mañana siguen los encuentros. Los empresarios han dicho, miren que muchos no los pueden pagar. El gobierno ha dicho que va a dar asistencia financiera, pero no pagar ese bono. Se está discutiendo, además, quiénes tienen que pagarlo. Porque, miren, yo voy a mostrar una placa rápida. Hay muchos gremios que arriba de 40% negociaron salarios y entonces son esos dirigentes empresarios los que dicen yo no tengo que pagar esos 2.500 antes del medio aguinaldo y los 2.500 después del medio aguinaldo porque yo ya estoy pagando el 40, 42, 45, como el gremio de la sanidad, 42 Moyano, 40 bancarios, 42 aceiteros. Ahora tenés la UTA en el ámbito metropolitano, Unión Tranvías Automotor, los choferes de micro, 25,5 en el año. Esos todos son plausibles de recibir un bono. La UOM, 24,5. Seguridad, 20,2. Madereros, 17% en todo el año. Madereros, ahí cuidaron más el empleo que el aumento, ¿eh? Correcto. Esto es claro. Comercio es muy diversa la proporcionalidad de los aumentos que se pueden dar. También esto es cierto. Igual que Wokra, que es Me parece otro de los que quiere reabrir paritarias y aumentar 10 o 15 adicional a este 25, digamos. Sí, pero hoy, por ejemplo, pasé por la Asociación Obrera Textil y ellos en las regionales del conurbano están recibiendo de a 5 a 10 despidos por día. Sí. No. Y si lo mira a nivel país, capaz que más también. Bueno, entonces, Es un sector que ha caído más del 25%. que son también en los que septiembre. más rápido pueden recuperarse, porque la mano de obra es tan intensiva que apenas sube la actividad, recomponen Como la construcción, los correcto. recursos humanos. Ahora bien, en este contexto, los propios dirigentes sindicales dicen es imposible que los empresarios textiles puedan darnos 2.500 pesos. Porque nos están despidiendo todos los días. Bueno, pensá el de un kiosco, de un drugstore, en una pequeña empresa que tiene 2, 3, 4 empleados. Eso es comercio. Y eso es Sí, comercio por y eso la digo. ambigüedad que hay en comercio. Hoy en la radio me atestaron de mensajes, llamados, etcétera. Y en tipos esos preocupados comercios por- que vos hablás, la mayoría no están blanqueados. Y pensá el cordón urbano industrial del conurbano. Bueno, de ese que esto está te estoy padeciendo hablando. y mucho, claro. Efectivamente. Bueno, veremos qué pasa, pero digo que está muy atomizado porque mientras la CGT dice eso, ya Moyano, Yasky, Micheli, todos al unísono dijeron, no, nosotros seguimos adelante con el paro. Es la ruptura de la CGT. Por eso, y vamos camino a una medida de fuerza con movilización de 36 horas, pero sin el transporte adhiriendo. Por lo tanto, va a ser un paro más parecido al 21F, al 21 de febrero, Sí. donde nace todo este colectivo de cierta transversalidad, donde Moyano camina a la calle con dirigentes de organizaciones sociales, muchas de las cuales se expresaron hoy en la vía pública, la 9 de julio, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y las dos CTA, la del diputado de Unidad Ciudadana Yasky y también la de Pablo Micheli,
que además dijo, qué curioso que todo esto pase 72 horas después de que el gobierno el viernes de un plumazo borrase en la ley de ética pública la obligatoriedad que establecía hasta el viernes de que los dirigentes gremiales tengan una declaración jurada de bienes porque administran también, al igual que diputados, senadores, titulares del Poder Ejecutivo, que es el presidente, pero además todos los ministros, fondos y recursos públicos en las obras sociales o en las mutuales. Los intendentes venían alertándose con respecto a las movilizaciones que estaban sufriendo en sus municipios por parte de las asociaciones, de las organizaciones como la Corriente Clasista y Combativas, que pedían más planes, más ayuda social, más alimentos. Hoy Carolina Stanley visitó a un intendente del conurbano peronista. ¿Qué le dijo el intendente? Que por lo menos le dieran el listado de los beneficiarios que tiene cada municipio, que no los manejan, que las manejan las organizaciones sociales, que reciben 3 ayudas, las municipales, las provinciales, las nacionales, para tener algún tipo de respuesta para darle de cuando es. Si vos me venís a reclamar, yo te puedo decir, mirá, vos te dieron esta beca y además te dieron esto y además te dieron esto. Creo que Carolina Stanley analiza esto también para también contener a los intendentes de cara a este diciembre, que no está explosivo, pero que sí necesitan mancomunadamente actuar con lo institucional para también tratar de pasar lo mejor posible el año nuevo. Muy descriptivo lo que cuenta Alejandro. La mecha está corta igual, ¿no? Y está todo medio al límite. Bueno, pero hay un sobregiro. Sí, bueno, de algunos, como siempre. En el capítulo judicial creo que lo más relevante no pasó por Lázaro Báez y por la indagatoria de la que no habló, sino por el capítulo Moreno y papel prensa. Sí. Una asamblea que ocurrió el 20 de octubre del año 2010. Hace 8 años. 20 de octubre del 2010, se insertaron datos falsos en el acta, presuntamente, ¿no? Todo esto es materia de investigación, pero el juez Rafecas en su momento consideró que no había elementos para procesarlo y termina sobreseyendo a Guillermo Moreno, a Daniel Raposo de la CIGEN en ese momento y a otros exfuncionarios. Hoy, finalmente, la Cámara Federal revoca el sobreseimiento de Guillermo Moreno. ¿Y qué es lo que hace? Directamente, con grandes críticas al juez Daniel Rafecas por la instrucción que llevó a cabo, decide procesarlo y le envía el expediente al juez Rafecas para que le dictamine los embargos a Guillermo Moreno. O sea, no solo lo reta, sino que además le determina bien. Bueno, ¿a quiénes saludamos en su día? Me voy al en el día del Canillita, a todos los Canillita, que si no saben cómo viene el nombre, es porque un periodista y escritor uruguayo, que es Florencio Sánchez, escribió en uno de sus libros, haciendo referencia a un joven que vendía diarios para ayudar a sus padres, le llamaba Canillita, y de ahí surge el nombre para todos aquellos que... Porque tenían la canilla muy finita. Es finita al pie. De los pies. Sí, los pies, Canillita. Y de ahí salió el nombre. Bueno, así yo los saludo, Osvaldo, mi Canillita de deportivo también, a los periodistas deportivos en su... Y hoy el día del periodista deportivo. Sí. 19.9 es la temperatura actual, si querías saber. Las precipitaciones van a llegar recién el viernes a la noche, durante el sábado y después el domingo despeja, como para que nos metamos en clima. Tal cual. Bueno, ¿cómo viene la cumbre del G20? ¿Tenés mucha o poca expectativa? Marcelo, vos que seguís tan de cerca el flujo del comercio internacional y demás, teniendo en cuenta que acá van a estar las máximas expresiones del mundo. Es una reunión muy importante porque el mundo está convulsionado y no hay muchas ocasiones para que los grandes líderes se encuentren cara a cara. Aunque parezca mentira, los grandes líderes hablan por teléfono, se mandan mensajes por las diplomacias, pero no se ven cara a cara. Va a ocurrir en Buenos Aires y la agenda va a ser tupida porque está en juego acuerdos en temas de comercio internacional, flujos de inversiones, empezar a ser un poco más humano el capitalismo global, pensar en las pymes. No creo que vayan a haber grandes acuerdos, pero hay algunos temas relevantes. Podría firmarse en Buenos Aires el acuerdo de libre comercio renovado entre Estados Unidos, México y Canadá. Podría haber alguna distensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Todavía no tenemos certeza, pero podría ocurrir. Trump se va un poquito antes de lo que tenía previsto porque va a ir a la asunción de López Obrador en México, que es el primero hasta donde sé. O sea, llega el 29 y se va el primero a la madrugada, aparentemente. Pero va a tener una bilateral con Macri. Hoy se especuló con la idea de que Argentina pueda volver a exportar biodiesel a Estados Unidos. ¿Es viable?
Hoy se hizo saber que el gobierno de los Estados Unidos estaría evaluando el levantamiento de las sanciones. El biodiesel está acusado en Estados Unidos, el biodiesel argentino, Sí. de tener dumping, de estar por la diferencia entre las retenciones que paga la soja, el aceite y el biodiesel, estar beneficiando a los productores de biodiesel que pueden acceder a los insumos a un precio de mercado más barato. Eso hace que tengamos sanciones y se especuló con que esas sanciones serían levantadas. Podría ocurrir. La verdad es que la relación entre Estados Unidos y Argentina hoy es privilegiada. Es Estados Unidos, en particular el presidente Trump, el gran impulsor del acuerdo en el Fondo Monetario Internacional en favor de la Argentina, con una pila de dólares, más de 50.000 millones de préstamo para la Argentina. El gobierno de los Estados Unidos está haciendo muchos gestos en favor de la Argentina. La Argentina es estratégica para mantener cierta cohesión en favor de una agenda que a los Estados Unidos le interesa en Sudamérica. Yo creo que algún gesto en favor de la Argentina podría verse. También se especula con acuerdos a partir del desembarco de Bolsonaro y la idea de un Bolsonaro que no entiende que la prioridad sea eventualmente el Mercosur, sino salir a captar unilateralmente mercados y acuerdos bilaterales y mirar por Chile, el Pacífico, etcétera. Que Argentina pueda hacer ese mismo recorrido, digamos, y que lo que hoy está trabado aún con la Unión Europea pueda destrabarse de una manera diferente. ¿Lo ves viable eso? Eso es más difícil. Yo creo que la gran novedad de Bolsonaro va a ser que por primera vez desde que existe la democracia en nuestro país, Brasil no nos va a tener como su principal aliado en el mundo. Alfonsín tuvo a Sarney, Menem tuvo a Fernando Henrique, los Kirchner tuvieron a Lula y Dilma. Bolsonaro está diciendo, Argentina todo bien, pero me interesa también Chile y me interesan las grandes economías del mundo. Bolsonaro está diciendo, Brasil es una de las 10 principales economías del planeta, quiere jugar en esas grandes ligas y no como una economía regional sudamericana. Y yo creo que eso para la Argentina va a ser una novedad en términos de su encasillamiento en el escenario internacional. Y va a ser un problema, perdóname, porque pregunto, no es una afirmación, ¿va a ser un problema también porque esta relación que puede llegar a trazar Bolsonaro como potencia de Sudamérica con Norteamérica nos desplaza a nosotros? Eso está por verse, porque en Estados Unidos están observando a Bolsonaro. A ver qué tan sólido es el gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro tiene una agenda que a los Estados Unidos le puede resultar simpática, confluyente en muchos aspectos con la agenda de Donald Trump. Pero todavía tiene muchos desafíos en términos de su capacidad de acción. En primer lugar, es muy minoritario en el Congreso. ¿Podrá llevar adelante esa agenda? En segundo lugar, tiene una agenda que va a afectar muchos intereses que van a reaccionar en contra de esa agenda. En tercer lugar, tiene un equipo de gobierno que no tiene experiencia en la función pública. Por lo que yo creo que lo que está ocurriendo hoy es, la agenda está bien, incluso personalmente creo que la agenda de Bolsonaro puede generar reformas en Brasil que sean muy favorables para Brasil, que necesita un ajuste en muchos temas económicos, puede generar inversión, productividad, mejor inserción internacional, pero tiene que probar que esos desafíos que va a enfrentar pueden ser superados y eso está por verse. A propósito de lo que marcabas del Congreso y demás, ayer hubo elecciones de medio término en los Estados Unidos, votó menos del 50% de la gente, no es obligatorio. Sin embargo, hubo una concurrencia más importante en algunos distritos inclusive, una participación que llevó por primera vez a que haya más de 100 mujeres en el Congreso, 2 mujeres musulmanas se convirtieron en diputadas, una puertorriqueña se convirtió en la más joven diputada de la Cámara de los Representantes, 29 años, hasta hace meses estaba atendiendo en un restaurante. Hemos tenido el primer gobernador abiertamente homosexual, que se ha declarado como tal. Pero esto es un síntoma de muchos cambios en el mapa político de los Estados Unidos. Jared Polis, del hablo, en Colorado. Ahora, Donald Trump conserva poder en el Senado, retiene, pierde la Cámara de los Representantes. Sin embargo, no hubo una ola demócrata, con un Obama que estuvo muy involucrado en las últimas semanas. Y ahí tengo un contraste, porque la economía funciona fenómeno, qué sé yo. La tasa de desempleo es la más baja de los últimos 25 años. El ritmo de crecimiento en los niveles de actividad económica es el más alto en estos últimos 2 años, en perspectiva de los últimos casi 50. Sin embargo, billetera no mataba galán, digamos. ¿Qué pasó? ¿Me lo explicás? Es una elección con un resultado favorable al Partido Demócrata, pero quizás no tan favorable como uno podía esperar hace unos meses. La verdad es que han confluido distintos temas en la discusión política en los Estados Unidos. La economía está muy bien, con un crecimiento de más de 3,5%, con un desempleo que tiende a 3,5%, que es muy bajo, con una recuperación de la inversión.
Incluso en plena guerra comercial y con discursos proteccionistas, el comercio exterior de los Estados Unidos está creciendo 10%, un crecimiento muy alto. Pero por otro lado, hay mucha crítica al presidente Trump en sus modos, en el modo de vincularse con muchas minorías que obviamente reaccionan políticamente en su contra, por ejemplo, inmigrantes, por ejemplo, mujeres. También el presidente Trump es muy criticado por el modo de vincularse con el resto de las instituciones públicas, algo que en la cultura política de los Estados Unidos es muy importante. Y lo otro que hay que tener en cuenta, Paulino, es que en Estados Unidos los dos partidos son muy fuertes y las elecciones en general dejan resultados bastante parejos. Lo que ocurrió ayer fue el Partido Demócrata tiene una muy buena victoria en la Cámara de Representantes. El Partido Republicano de Trump consigue aún más representación en el Senado, mejora su posición en el Senado. El Partido Republicano de Trump gana la mayoría de las gobernaciones en juego, por lo que el poder queda bastante repartido. Algo que el pueblo americano suele ocurrir siempre, salvo alguna excepción, como el caso de George W. Bush, pero le pasó a Clinton, le pasó a Reagan, le pasó a Bush padre, le pasó a Obama. O sea, la primera elección de medio término, el pueblo vota más a la oposición para diluir poder. Con lo cual, no pueden los demócratas hacer un juicio político a Trump, pero Trump tampoco puede aplastar a las minorías si quisiera. Va a tener límites. Lo que va a ocurrir seguramente en la Cámara de Representantes con mayoría demócrata es que se van a iniciar investigaciones que van a afectar la imagen política del presidente. Pero el juicio político se define en el Senado, donde el Partido Republicano tiene mayoría. Lo último, el secreto de Argentina, dicen, después del dólar a 38, bueno, 36,5, 35,5 en el paralelo, casi en la banda de abajo, muy raro, muy curioso, nadie lo preveía, etcétera, pero a costo de una tasa del 67% hoy, aunque menor que ayer, 67%. Qué bien estábamos cuando estábamos en el 40, ¿no? Por ciento anual. La pregunta es, ¿la Argentina puede tener una especie de boom exportador o le faltan muchas otras cosas que ajustar el tipo de cambio? Las exportaciones van a crecer, pero no van a ser un boom. Van a crecer porque hay mejor tipo de cambio, pero sobre todo van a crecer porque vamos a tener una mejor cosecha el año que viene y el 60% de nuestras exportaciones es de origen agropecuario. El gobierno espera que el año que viene las exportaciones crezcan 20%. No sé si van a crecer tanto, van a crecer mucho, algo tipo de cambio, mucho mejor cosecha. Pero para tener un boom exportador hay que tener una tasa de interés más baja, hay que tener predictibilidad, un escenario en el que uno, además de simplicidad, baja aleatoriedad, pueda planificar a mediano y largo plazo. Eso todavía no está. Y la verdad es que todavía el entorno, no solamente macroeconómico, sino regulatorio, es complejo en la Argentina. El tributario, el de la legislación laboral, el político. Por lo que yo creo que va a haber mejor exportación el año que viene, se van a superar los 70.000 millones de dólares, pero no va a ser un boom, para eso faltan todavía algunas cosas. Marcelo, un enorme placer de que estés con nosotros. Gracias. Este ratito. Hasta la próxima. Placer. Muy gentil. Ya está Pablo Nopov, en un ratito hablamos con él, lo vamos a hacer sentar en la mesa y demás. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Paulino? Bueno, usted es un hombre que es el especialista en materia de servicios públicos dentro de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, pero en alguna conversación con Lorenzino en algún momento, él mencionó que había una explosión de demandas a propósito de los aumentos, pero también respecto a qué está pagando la gente con el gas, con la luz, que además le está contrayendo fuertemente el gasto familiar y le está quitando poder de compra para el esparcimiento, la ropa, efectivamente, las vacaciones, etc. ¿Sigue en el pico de hace 2 o 3 meses en medio de la discusión por los tarifazos o mermó? No, sigue igual. Hoy los reclamos que ingresan a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires está al tope, está el tema de servicios públicos. Tanto por la calidad del servicio público, cuando me refiero a calidad hablo de corte, mala atención a los clientes, a los usuarios, o también me refiero a gente que no puede pagar la factura o pymes que no pueden pagar la factura, o sea que sigue en la misma intensidad los reclamos. Y en este último tiempo, en este último mes, con respecto al gas, hemos tenido muchos reclamos, algunos, la mayoría lo hemos podido solucionar, el tema del corte del suministro. O sea, no estaban pagando la factura y finalmente procedían a lo que la ley los habilita, pero que con sentido de cierta oportunidad deberían no hacerlo. Claro, hay que recordar, Paulino, que hay una resolución judicial de un juez federal de Dolores que estableció, que dispuso que no se puede cortar el suministro de gas a un residencial por falta de pago.
siempre y cuando esa persona o esa familia sea vulnerable. Así que hemos tenido varias denuncias de este tipo, hemos logrado interceder y por suerte en la mayoría de los casos se ha restituido el servicio. Ese fallo está apelado hasta donde sé y no tiene sentencia firme. Por lo tanto, está pero no está. Diría algún jurista, van a haber argumentos de los dos lados, eso quiero decir, ¿no? Exactamente, es una resolución del juez federal Ramos Padilla, el doctor Ramos Padilla de Dolores, eso está apelado, pero puntualmente esta resolución sigue estando vigente, así que bueno, nosotros hemos hecho hincapié en esta resolución para poder lograr la reconexión a varios vecinos. Jorge, respecto a lo que se cobra por el servicio, ¿está especificado qué gasta, qué consume un residencial o eso todavía no está claro, digamos? ¿Falta más información cuando llega la factura? Creo que falta mayor información y una mejor técnica en la redacción de la factura. Hoy cualquier vecino que recibe la factura son de difícil comprensión, eso nos pasa a todos. Uno cuando la recibe en su casa muchas veces no entiende qué es lo que le están cobrando. Esto nosotros lo hemos manifestado en las audiencias públicas y a las autoridades de control, que hasta ahora no han encontrado un sistema que sea mucho más claro para el vecino. La idea, ahora se reglamentó el viernes, la idea de que uno pueda, generando energía a través de la energía con panelería solar, por caso, no es la única, pueda inyectar al sistema interconectado la energía que pueda eventualmente generar, pero no usar y que le sobre, y por lo tanto hasta que a uno le paguen por esa energía en lugar de uno pagar por la energía que utiliza eventualmente. Ese es un proceso que va a llevar tiempo, etcétera. ¿Usted cree que eso puede ser un poco más masivo en los próximos años o no ve mucho? Son avances, son avances importantes. Creemos, porque lo hemos estado hablando con los gerentes de las empresas, esto va a ser un proceso, como vos bien mencionabas, hasta que se instalen estos medidores inteligentes. Va a ser un proceso, pero me parece que es para donde va el mundo. Esto ya está en varios países centrales, esto se está implementando y puede ser una alternativa para el vecino. Nos parece positivo que se haya reglamentado, pero entendemos que va a ser es empezar a transitar un camino que va a dar su fruto seguramente en un tiempo mediano, seguramente. ¿Qué aumentos vienen el año que viene en la provincia de Buenos Aires en la factura de servicios? Mirá, los servicios tienen dos aumentos semestrales. Eso está establecido ya por el marco regulatorio, o sea que vamos, por ejemplo, la semana que viene va a haber una audiencia de AISA por el tema del agua. ¿Que afecta a Capital y Conurbano? Capital y Conurbano, de luz ya hubo, de gas ya hubo, y va para el primer cuatrimestre del año que viene, allá por febrero, marzo, abril, seguramente que va a haber otra actualización, que es lo que el marco regulatorio les especifica a las distribuidoras. Hoy el precio de lo que paga el habitante del interior de la provincia de Buenos Aires respecto al conurbano en términos de luz y gas, ¿esa brecha que existía se achicó? Se achicó, sí, se ha achicado. Lo que nosotros notamos ahí en la Defensoría, que creemos que por eso somos bastante críticos de la política tarifaria del Gobierno Nacional, es que no podemos tener en una punta los servicios atados al dólar y por otro lado los usuarios que ganamos en pesos tenemos que pagar también en dólares. O sea, creemos que ahí tiene que el Estado buscar otra alternativa. Somos conscientes que las empresas tienen que ganar dinero, que tienen que hacer inversiones, pero me parece que este camino de aumentos de 2 años a esta parte ha producido un gran desequilibrio en las cuentas de todos los vecinos. Había algunos distritos como Mar del Plata que estaban pidiendo ser eximidos y ser pasados a una zona que le permita algún beneficio fiscal respecto a lo que están pagando de tarifa de gas. Han venido facturas en muchos hogares de 5, 6, 8, 10 mil pesos, por lo que antes pagaban 500, 600, 400, 800. Y es una zona muy fría, etcétera. Hay lugares en la Patagonia que obviamente tienen beneficio. ¿Eso es posible o no? Casualmente nosotros estuvimos con el defensor, con el doctor Lorenzino el otro día en el organismo de control, en el ERGAS, se lo planteamos, esta inquietud que viene de todo el interior de la provincia de Buenos Aires, porque es bastante arbitrario el mapa que generan estas zonas frías. ¿Por qué un distrito de al lado mío es zona fría y ¿Bahía Blanca es zona fría? Bahía Blanca tiene un beneficio que podría ser incluso mayor que el que tiene. Nosotros creemos que tiene que haber una mejor regulación de este tema por parte de los organismos de control. Esperemos que en la próxima audiencia
pública puedan tener un marco regulatorio más acorde con respecto a este tema de la zona fría y bueno, beneficiar a muchos distritos que hoy no lo tienen. ¿La garrafa social existió este invierno o hay que mejorarlo? Hay que mejorarlo porque es muy difícil conseguirla. Hoy vos mencionabas al principio la cantidad de hogares que no tienen. Que no tienen. O sea, si por un lado vemos que la situación del que tiene el gas en red es complicada, es mucho más complicada todavía que el que tiene garrafa o tubo de gas. Es muy difícil la logística y es muy difícil también la implementación del beneficio para los que más lo necesitan. Enorme gusto. Un gusto. Gracias, Jorge. Muy generoso y muy gentil. Bueno, Pablo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Un placer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están subidos al ring ya todos? ¿Empezó la campaña? Sí, los argentinos no, los políticos sí. Me parece que esa es la diferencia de los últimos meses. La mayoría de la política aceleró, se afianzó en su búsqueda de consensos o de disputas por el 2019, y la sociedad se movió con la misma velocidad, pero afianzándose en el 2018, como un contramensaje bastante potente. De alguna manera es como que el argentino apagó las luces altas del auto y necesita ver con las bajas, y eso indudablemente tiene que ver con el 2018. Por eso me parece que es más ventajoso quien actúe mejor antes de la campaña que durante la campaña. Casi exageradamente, la campaña puede terminar cuando empiece, con lo cual lo que haces antes me parece que es clave. Por lo tanto, por eso todos se anticipan. Sí. ¿Es posible un escenario, digamos, planteado entre dos? ¿O eso es absolutamente inviable? Es decir, Macri, Cristina, Cristina, Macri, ¿o hay más? Mira, la diferencia objetiva entre el 2015, en donde hubo una polarización absoluta, y el año que viene, es que en esos 4 años, ambos polos tuvieron ciertas situaciones. Cambiemos gobernó, bien o mal, eso lo definían los argentinos, y el kirchnerismo tuvo atado ciertas circunstancias casi esencialmente de orden judicial. Algunos también extrañan ciertas cosas del kirchnerismo. Con lo cual, indudablemente, la elección del año que viene puede tener un condimento distinto, porque hay un elemento fundamental, Paulino, que es que hay un cúmulo de argentinos más importante ahora que en el 2015 que ya dicen que no quieren nada de las puntas. ¿Es lo suficiente para que haya un tercer espacio? No sé si todavía, pero sí para que sea el puente A, digamos, para que sea el trampolín A. La gran pregunta, digamos, cuando uno sufre de incerteza como sufre el ciudadano de este mundo hoy, entre otros el argentino, uno trata de buscar una promesa que se parezca un poco a una certeza. Entonces, ahora salimos a buscar los Bolsonaro, ¿no? ¿Quién es el Bolsonaro argentino? ¿Cómo hacemos para tener uno? Digamos, ¿dónde lo compramos? En realidad, lo que representa Bolsonaro, más allá de Bolsonaro puntualmente con sus temas, es cómo romper el sistema. Y la gran pregunta, me parece, en Argentina es ¿cuál es el sistema? Porque si el sistema es la política, indudablemente podemos ir a buscar afuera. Pero mi sensación es que el sistema es la grieta, que es esto que vos mencionás de los polos. Con lo cual me da la sensación que el primer outsider, si existiese, me parece que va a ser el outsider de la grieta. Después habrá que ver, si no encuentra el argentino ahí todavía respuesta, habrá que ver hasta dónde llega. Está muy bien. Ahora, ¿cómo la ves a Cristina con todas las cuestiones judiciales? Porque el año que viene va a estar enfrentando varios juicios, digamos, en la justicia. Empieza en febrero con la obra pública y después hay otros tantos que van a comenzarlas el año próximo. Cristina es una figura de tremendo poder porque tiene algo sin botonera, o sea, sin gobernar, que es gobernar sentimientos. Cuando Cristina dice algo, más aún cuando Cristina está en silencio, también genera, pero especialmente cuando habla, o cuando se habla de ella, con lo cual se va a hablar mucho de ella, hay que ver cómo actúa ella con relación a eso, si hace un acto cada vez que tiene alguna convocatoria o no, o si hace silencio, o si pide que no vayan, pero que vayan a pedir por otro tema. El kirchnerismo está en su rincón, es un rincón más reducido del que fue históricamente, pero sigue siendo poderoso porque de ese rincón aturde a toda la Argentina, y porque sigue siendo una de las primeras 2 preguntas fundamentales que el argentino se va a hacer en agosto del año que viene. El argentino, cuando entremos al cuarto oscuro, la primera pregunta que te haces es ¿qué hago con Cambiemos? Siempre el oficialismo define las elecciones. La segunda pregunta no es ¿qué hago con toda la oposición?, sino ¿qué hago con el kirchnerismo? Ese es el poder del kirchnerismo. Ahora, lo que estamos encontrando es que hay argentinos, más que antes, que están diciendo no y no. Hay que ver cuál es la respuesta de la política a ese argentino. ¿Me permitís un segundo que lo tengo al querido Gustavo Segre en Brasil? Claro que sí. Y que quiero preguntarle cómo está la transición entre Bolsonaro y Temer, pero básicamente las novedades que son muy importantes y que marcan un anticipo exclusivo a esta hora de la noche.
del querido Gustavo respecto a Lula y a cuestiones vinculadas a lo judicial. Gustavo, bienvenido, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Paulino, buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Aquí una hora más, estamos con el horario de verano en San Pablo desde el último sábado. Son en este momento las 22:41. Y muy bien, te digo, porque ya comienza a delinearse el próximo gabinete. Te doy una exclusiva. Recién, hace minutos, Bolsonaro confirmó la primera mujer en el gabinete de ministros. Se trata de Teresa Cristina, una diputada del Partido Demócrata, que será la ministra de Agricultura. Así que la primera ministra mujer confirmada. Una mujer ministro de Agricultura del Partido Demócrata, lo acaba de confirmar Bolsonaro, la primera revelación en medio de la transición que ya comenzó. Correctamente. Y lo más importante de la semana, te diría hasta ahora por lo menos, es la confirmación de Sergio Moro, superministro de Justicia y Seguridad, con 1.200 millones de dólares de presupuesto, el mayor presupuesto para las carteras en toda la historia brasilera. Y vos sabés que esta jugada de Moro le ha dado dos cuestiones interesantes a la situación judicial de Lula da Silva, porque la defensa de Lula ha ingresado en la Corte Suprema pidiendo la nulidad del proceso por el cual Lula está preso, sentenciado primero por Moro y después por el Tribunal Regional Federal número 4 de Porto Alegre, en función de que, según la defensa de Lula, Moro habría actuado con intereses políticos. Lo que no considera la defensa del expresidente es que cuando fue la sentencia, ya por mitad del 2017, Bolsonaro ni siquiera era candidato, de manera que muy probablemente esto no va a prosperar. Pero lo más interesante, y esto también es primicia para la lupa, en este momento ya está todo concluido para que la jueza, que es sustituta de Moro, se llama Gabriela Hart, una persona muy dura en las cuestiones judiciales, puede dar sentencia contra Lula nuevamente en el segundo proceso, donde se lo acusa al expresidente por beneficiarse de un terreno para la construcción del Instituto Lula, que al final no se construyó en ese lugar, y para la obtención irregular de un departamento en el mismo edificio donde Lula tenía su departamento. Así que puede ser mañana, en los próximos días, en las próximas horas, Lula tendría la segunda sentencia en su contra sobre 6 procesos que hay en curso por corrupción pasiva y lavado de dinero. O sea que Lula otra vez podría ser condenado por haberse apropiado de manera irregular, en este caso de un terreno y de un departamento en el mismo edificio donde el propio expresidente vivía. Exactamente. En el caso anterior, donde ya fue procesado, la constructora se llamaba OAS, en este caso es la famosa Odebrecht. Ni más ni menos. Gustavo, lo último, invitó a Bolsonaro a venir como invitado a la cumbre del G20, Michel Temer, hoy. Eso trascendió acá. ¿Crees que viene? Yo estimo que sí. Sería una buena señal si lo hace. Él no confirmó aún, pero de cualquier manera podría estar muy interesante que participe, primero porque es el próximo presidente. Puede servir para delinear un poco la estrategia sobre las relaciones internacionales. Estamos hablando del G20, no es una relación bilateral con Argentina, y las informaciones que aquí tenemos es que él habría aceptado la invitación. En los próximos días, por supuesto, si sabemos de algo, inmediatamente lo comunicamos. Impecable, Gustavo, un enorme abrazo, ¿eh? Placer de tenerte. Que siga muy bien. Buenas noches. Ahí estaba el querido Gustavo Segre. Qué anticipo, ¿eh? La primera mujer apareció en el gabinete de Bolsonaro, ministro de Agroindustria. Volviendo a los temas locales, lo de Mayans y Pichetto de ayer, la fractura ya explícita prácticamente del bloque de Pichetto, además en el Senado, ¿implica que también el peronismo juega su propio partido entre los gobernadores y los que están sin tierra? Sin duda, y la discusión también incluye de manera más o menos directa el kirchnerismo, digamos. O sea, el peronismo tiene un problema identitario, no solo sobre sí mismo y su historia, sino sobre la presencia muy fuerte en la última década y media del kirchnerismo, que ha ocupado en gran parte su lugar. De hecho, tenés, digamos, gran parte de los adherentes filoperonistas discutiendo todavía el kirchnerismo, con lo cual, digamos, la dirigencia tiene que llevar cierta discusión para que él, parte de la sociedad, dirima esas cuestiones. Lo que pasa que, digamos, aquello que la propia dirigencia creía que se solucionaba con las elecciones del año pasado no se solucionó. Entonces seguís arrastrando una discusión que parece que la vas a tener que resolver de nuevo en las urnas.
de la mano de Alberto Fernández y de Máximo Kirchner, ayer los integrantes del movimiento Evita, que habían terminado muy mal con Cristina Fernández de Kirchner, volvieron al Instituto Patria y hablaron con Cristina sobre convocar a un gran acuerdo opositor sin ningún tipo de elementos que prive de esta posibilidad. Y en algún aspecto, con otro de los interlocutores con los que habló la propia Cristina Fernández de Kirchner, habló sobre Miguel Ángel Pichetto. Y sobre Pichetto hablaron de senador de nuevo por Río Negro, algo que Martín Soria no quiere, el gobernador de Río Negro. Gobernador no, el intendente general Roca, perdón, que aspira a ser gobernador, perdón, efectivamente. Pero el jefe... Sí, con un Beretinlé que dijo que todavía no definió si va a ser candidato o no, que es el tercero en discordia, y con un Cambiemos que no logra hacer pie, ni construir un candidato, en una provincia que no tiene conducción fuerte después de la de Miguel Sáez, que gobernó durante 8 años. Bueno, pero es más, hasta la propia Cristina estaría habilitándose como nexo con Martín Soria para terminar la compleja relación de Pichetto con un sector del peronismo. Sí, yo creo que no hay vuelta atrás ahí, me parece, Pablo. Pero son peronistas. Argentina es un país, el mundo, pero Argentina es un país en donde el patrón es que no hay patrón. Todo lo que parece irreconciliable, todo lo que dicen mi límite es, todo lo que dicen yo con eso ni a la esquina, no sé, termina pasando. Algunos de esos movimientos son avalados por la sociedad porque la propia sociedad pivotea con esa misma velocidad, otros no. Por eso entonces de fondo aparece un elemento más interesante que lo partidario, que es lo identitario personal. Si vos rompés con tu identidad, indudablemente tenés un destino corto. Alfonsín de Narváez, 2011. Rompió con su identidad. Carrió, por ejemplo, fíjate que Carrió había puesto un límite con Macri. Sí. Pasa que corrió ese límite sin romper su identidad, que era por sobre todo la República. Ella puso en juego a la República con un vehículo que ella misma había puesto como su límite. ¿Cómo rompería Carrió con su identidad si un día dejara de criticar a Macri por las cosas que, más o menos, por su identidad siente o cree que debe criticarlo? Por caso, ¿crees que existió una negociación para que no haya paro en la Argentina con la dirigencia gremial, que no solo implicó el bono, sino al mismo tiempo sacar de la ley de ética pública que los propios referentes gremiales tengan declaraciones juradas que sean públicas a propósito de administrar fondos públicos? Me animo a pensar que es mucho más grande eso, digamos. Y me parece que es necesario que haya ciertos diálogos. Porque me parece que la tensión que existe en la política, en los dirigentes políticos tradicionales, existe en todos los estamentos. Yo creo que es una mesa redonda hoy de personas con mucha tensión, digamos. No creo que a nadie le sobre nada como para imponer. Con mucho para perder. Sí, yo creo que entre otras cosas, con la libertad, digamos. O sea, que no es poca cosa, digamos. Pero me parece que, digamos, estamos en una Argentina en donde reina la tensión. Digo, me parece que los primeros... La calle de hoy, la 9 de julio de hoy. Me parece que los primeros meses... No exactamente los primeros, pero digamos el segundo trimestre más o menos al argentino le dio un golpe, lo dejó un poco noqueado. Me parece que hoy empieza a sentirse fatigado de estar danzando un poco por ciertos lugares sin terminar de estacionar en un lugar. El peor pecado hoy en términos del sentimiento del argentino ya no es cómo le viene yendo, sino querer saber cómo te va a ir, digamos. Cualquier cosa que huela a certeza lo va a comprar el argentino, porque necesita lo más básico, saber cómo va a andar la cosa. ¿Y la situación económica cómo está? ¿Crees que puede influir a la hora del voto? Bueno, sin duda, digamos. Hay una cosa interesante, mirá. A la sociedad le viene yendo, depende a dónde vayas, le viene yendo mal, regular, algún pedacito bien, pero esencialmente entre regular y mal. Lo interesante es que a la política con la sociedad le viene yendo peor que a la sociedad con la política. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos argentinos que antes de abrir la heladera critican ferozmente a Macri y a toda la política. Abren la heladera y lo vuelven a criticar. Y otros abren la heladera y dicen, bueno, no está tan mal. Con lo cual, indudablemente, la situación económica es importante, pero te sumo un dato. También el relato empieza a ser importante. El relato bien entendido. Por ahí nos quedamos acá en Argentina con esta idea que el relato es como un conjunto de mentiras. Relato es contar un cuento para entender que hay momentos en los que la puedes pasar regular o mal, pero que hay un destino mejor con eso, digamos. Los relatos son fundamentales en las democracias actuales, en donde indudablemente tensiona el día a día, muy asociado a la economía. Pablo, a ver, lo de hoy, déficit cero, base monetaria expandiéndose al cero, un ajuste brutal, tasa de interés por las nubes, pero control de algunas variables de cierta estabilización, como el dólar, etcétera.
hecho en el arranque de la gestión, tenía un relato y una épica que hoy no puede ser construida a casi 3 años y con desgaste? Bueno, porque además, entre otras cosas, el factor herencia. Fíjate curiosamente, el factor herencia sigue presente, porque está presente el kirchnerismo, pero ha perdido motor de explicación o respaldo. ¿Por qué? Porque encontrás más de un cuarto de argentinos que por primera vez te dicen, es cierto, te dejaba un auto que andaba más o menos, pero doblaba y en la esquina chocaste. Entonces, indudablemente, la Argentina ha cambiado. Está muy bien. ¿Haces la última? ¿Nos vamos a la pausa? Pregunta. Vos dijiste al comienzo de la entrevista, los políticos están en campañas, la gente no. Yo creo que la gente no quiere escuchar ya a los políticos, está cansado, ya no se come el verso y no me vengan que van a sacar la inseguridad, la pobreza y no me acuerdo de otro de los temas. Votaría Bolsonaro. Porque eso es en el mundo entero, ningún político lo solucionó, ningún presidente. Es decir, la gente quiere reglas claras. Sí, está bien, pero si no es la política, ¿qué? No, pero yo te quiero decir, ¿de qué manera van a encarar las campañas? Yo creo que la mejor manera para mí es que sean sutiles y lo hagan trabajando y no gastando en spot y en pavadas. Mira, dos o tres cosas. Primero es hablar bastante menos, escuchar bastante más. Ojalá. Vas a una sociedad de abrazos, con lo cual hay que abrazar y dejarse abrazar. No es fácil para todos. Hay una cosa contraintuitiva que es no decir cosas, o creo que no hay que decir cosas que sabes que no van a pasar. Les pasa mucho a la política. Mucho. Y me parece que hay que prometer una vereda más que una autopista, porque estás muy lejos de la autopista, digamos, a no ser que vengas gobernando hace mucho más tiempo. Con lo cual me parece que hay un vínculo ahí para retrabajar. Me parece que el 2018 es más importante para el 2019 que lo que pasa en el 2019. Y el último factor para mí fundamental es que las baldosas desde donde los distintos liderazgos se diriman el año que viene son baldosas muy nuevas. ¿En qué sentido? ¿Partidarias? Sí. Pero son baldosas que se arman con venecitas, con un montón de personas, con un montón de temas, con un montón de tonos, con un montón de colores, y que se van expandiendo y comprimiendo día a día. Me parece que vamos a un proceso en donde la ciudadanía nos va a recortar todos los días un poquito. Perfecto. Admiración, la de siempre. Placer. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Uno de los tipos más brillantes para analizar la política en la increíble. Argentina. Pausa, ya venimos. Y joven. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¡Atención, Caimán! Este sábado, desde las 16, Boca vs River, en la primera final de la Copa Libertadores. Viví el fútbol en alta definición. Llama al 6380-0000. Telecentro. ¿Luis? Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro.
Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, en el que tiene todo calculado. En los más fríos, pero afectuosos. En el barman del grupo. Y en Justo Rodríguez. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. Alivia el dolor de la sensibilidad con Sensodyne. La marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. ¿Estás pensando en renovar tus persianas? Cortinas Maceo, fábrica integral de persianas de aluminio. Más de 20 años de trayectoria. Cortinas Maceo. A ver, probemos estos. ¿Vos tuviste cataratas? No. ¿Algún otro salto de agua? Iguazú, Niágara. Para mí vos necesitas algo más de descanso. ¿Cuánto tenés? 2.5, 3 semanas de vacaciones. Sí, está bien, lo normal. Yo probaría con algo más europeo. Algo italiano. Se puede ser Venecia, Milán o algo más arriba. ¿Alpes? No, si no, Toscana. Toscana está muy de moda. Mira, vienen en verde oliva y vino tinto con un quesito con albahaca. A ver, próbalos. Pero mira cómo te cambia la cara. Volvés con 10 años menos. ¿Cómo te ves? ¿Tenés francés? Con tus tarjetas BBVA Francés Latam Pass, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA Francés, creando oportunidades. Esta contundente representación pone ante nuestros ojos el absoluto poder que tienen los medios de comunicación. Esto es Dada. Llegaron las super promos maníacas. Este mes comprá el panel Frankie a 3.139 pesos, la mesa modular Vacancy 2.439 pesos y el mega panel Avi a 3.729 pesos. Aprovecha ahora que podés comprarlos con 10% de descuento en efectivo o pagarlo en 6 cuotas. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Mueble. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario. Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com. Hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Estar subido a un caballo de polo, sujetando las riendas con una mano y una copa de Navarro Correas con la otra, te hace decir cosas irónicas como una vuelta para todos. Venía a pasarla bien al carrusel de polo Navarro Correas. 10 de noviembre al 15 de diciembre, Campo Argentino de Polo. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. Esto es genial, escuchen bien. Telecentro ahora tiene un control remoto que responde con tu voz. Sí, hace lo que le pedís. Le decís buscar el programa La Lupa, te encuentra el programa La Lupa. Le decís buscame a Brad Pitt, te busca todas las películas y series donde está Brad Pitt. O bien le decís buscar Canal 26 y te pone Canal 26. Todo hace ese control remoto, todo con respecto a la televisión. No te rías, cancelar, porque a vos te gustaría dominar a las mujeres. Pero no, el control remoto domina todo lo que tiene que ver con la tele. Y
y en particular todo lo que Telecentro te ofrece, que a través de este control remoto vos puedas a través de tu voz pedirle series, películas y buscar cada una de las películas por ahí por algún actor que reconozcas de esa película o por el nombre de la película y demás. Todo lo puedes obtener llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque Telecentro te conecta todo. ¿Vieron que siempre se habla de las prisiones preventivas que no pueden ser eternas? Jorge González Nieva, 12 años lleva con prisión preventiva. No tiene condena firme. La Corte hace 3 años tiene su caso. Lo condenaron por un supuesto asesinato en una salidera bancaria, una mujer. Pero los policías que lo detuvieron fueron condenados por tentativa de extorsión y el fiscal fue suspendido de su cargo en 2017. Hace 12 años está preso, no tiene condena firme. La Corte va a revisar su caso, hace 3 años que lo tiene. Digo esto porque algunos creen que las prisiones preventivas solo les tocan a algunos por elección y que están digitadas políticamente y no mucho más que eso. Hablando de eso, ¿a quién liberó hoy Bonadío? A Jorge Todisco, un presunto testaferro de Daniel Muñoz, era el primero arrepentido dentro de el grupo de personas que había mandado a detener el juez Claudio Bonadío, que era un empresario marplatense que aparentemente colaboraba en el lavado de activos. En el lavado de activos. Bueno, lo cierto es que su exmujer había sido liberada y a él lo terminan hoy liberando porque el juez terminó por homologar el acuerdo. Y otra novedad en la causa Cuadernos es que le rechazaron la veeduría al Colegio Público de Abogados. Esto había sido solicitado en su momento, el colegio se había presentado después de una queja que había hecho el doctor Veraldi y bueno, finalmente el juez los rechazó, se van a ir en queja a la Cámara. Hasta mañana. Buen miércoles, ¿no? Buen miércoles. Nos encontramos mañana jueves, si Dios quiere. Chao, buena jornada por delante.